ante todo agradeceros que hayáis venido hasta aquí, ¿no? Un sábado, ya sé que venís de muchos sitios, algunos os conozco de algunos de los encuentros en campus, en BBVA. Yo soy Lidia, soy la responsable de los programas sociales del grupo, y entre los programas sociales que realizamos, que tienen todos un foco estratégico en educación, pues está un programa bastante fuerte de educación financiera que venimos desarrollando desde el año 2008-2009, depende de la geografía. Bueno, yo esta casa la quiero mucho, con la FAD venimos trabajando desde hace 11 años, desde que se estableció el Premio Acción Magistral, y aparte que bueno, aquí en esta misma sala yo he tenido experiencias muy chulas. Hace 2 años aproximadamente pues seguí aquí un curso de conciencia plena con muchas compañeras de la FAD, y bueno, pues son cosas que cambian un poco tu vida, ¿no? Y siempre me hace mucha ilusión venir aquí al chalet bueno, pues a contribuir en lo que pueda. Y hoy en particular pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Porque a mí los docentes me imponéis mucho, ¿no? Porque siempre te pasas por el día dando charlas por el mundo, pero bueno, vosotros os dedicáis a esto, ¿no? Y yo soy voluntaria también en colegios, en algunos cursos de educación financiera, y bueno, pues quería contaros un poco más allá de los programas del banco, sino pues un poco mi experiencia, ¿no? En el tema. La charla que traía hoy es como veis ahí, la educación financiera como una tarea que debemos asumir todos, ¿no? Y lo hago porque me parece que, bueno, que últimamente estamos en un momento... A ver si... Esperad, porque tengo que poner, yo creo que... Dame un segundín. Es que yo creo que hay que verla en pantalla completa, que no la veo aquí. Aquí, ahora sí. Porque nosotros estamos viendo que cada día se habla más de la educación financiera, y que la educación financiera debe abordarse, creemos, como un reto global, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en un mundo como el que vivimos, en un mundo globalizado, y nosotros estamos presentes en muchas geografías, pues hay un gran problema de inclusión financiera, ¿no? En países como México o como Perú, el 70-60% de la población están sin bancarizar, se meten en el sistema financiero pues porque empiezan a trabajar, pasan de la economía informal a la formal, cobran una nómina, generalmente la empresa paga esta nómina a través de un banco, y inmediatamente el banco, una vez que encuentra la nómina, pues empieza a vender una tarjeta de crédito, empieza a vender un crédito, empieza a vender un préstamo, y entonces pues una persona que nunca ha tenido ningún tipo de contacto con un banco, pues se encuentra consumiendo productos y servicios financieros sin conocerlo, ¿no? Por otro lado, una cosa que se ha hablado bastante, ¿no? De dónde están los chicos hoy en día, ¿no? Los jóvenes, los niños y los jóvenes. Cada vez se encuentran con la necesidad de tomar decisiones financieras más anticipadamente, un poco pues por lo que comentábamos, ¿no? de que antes en nuestra generación pues tus padres más o menos te pagaban el cole, la universidad, incluso un máster. Hoy en día pues vivimos una situación de crisis donde los chicos muchas veces tienen que plantearse si dejar de estudiar y ponerse a trabajar, si quieren continuar estudiando, cómo pueden pagar sus estudios, si lo tienen que pagar ellos, lo tienen que pagar con sus padres. Hablábamos antes yo soy de León también, compartimos ahí provincia, y León es una provincia pues que todo el tema minero pues trajo muchas de estas decisiones, ¿no? Muy anticipadas y erróneas, ¿no? Chicos que dejaban de estudiar por tener un dinero fácil y rápido, y que hoy en día pues, se han estancado pues, porque el sector minero está donde está, ¿no? Además, y esto es responsabilidad de los bancos, cada vez los productos y los servicios que se encuentran pues, son más complejos, ¿no? Y cada vez además hay más. Entonces, es muy difícil decidir por qué producto o servicio voy. Antes había una tarjeta de crédito cuando salieron, ahora hay tarjetas de débito, de crédito, revolving, hay mil tipos de productos, todos para el crédito, pero que no son tan fáciles de comprender, en primer lugar porque los bancos no los explicamos bien, ¿no? Y segundo, pues la crisis económica o financiera, la podemos llamar de diferentes formas, ¿no? Pero esto nos ha llevado pues, a la toma de decisiones, son cada vez más complejas, no se han tomado decisiones bien y no se han tomado pues, por dos cosas, ¿no? Por un lado, porque los bancos hemos vendido productos y servicios, hemos puesto productos y servicios en el mercado que no se entendían,
o hemos forzado a la venta de productos y servicios a personas que no tenían el conocimiento financiero, y por otro lado, pues el propio conocimiento financiero de las personas, ¿no? Que esto viene, pues bueno, pues de la educación, de la formación que se ha recibido, y nosotros en el banco decimos también la responsabilidad de los propios gestores, ¿no? A la hora de vender un producto no se explica bien no solo los beneficios del producto, sino los riesgos del producto, ¿no? Que es lo que hay que explicar, los riesgos del producto, para que una persona pueda tomar una decisión financiera pues, informada y esté ya en una situación de equilibrio con la entidad bancaria. Además, en los últimos 2 o 3 años, la crisis lo agudizó, pero en los últimos 2 o 3 años nos encontramos con que está en la agenda pública, ¿no? No hablo de que esté en la agenda de los gobiernos, sino de que se habla de la educación financiera, ¿no? Por un lado, pues, se empieza una preocupación de los gobiernos pues, por el nivel de conocimiento de los ciudadanos. Esto empieza pues eso, en el año 2009-2010, que hablaba José, surgen un montón de iniciativas públicas y privadas. Por ejemplo, bueno, nosotros sacamos el programa de educación financiera en 2009 en España, pero lo sacamos solo para niños, no pensábamos que había problemas para los adultos, ¿no? El Banco de España y la CNMV también. Hoy os encontráis con la situación de que se está introduciendo la educación financiera, ya bien como competencia, ya bien como asignatura en los currículos escolares, incluso Andalucía ya lo ha incluido, ¿no? El segundo, pues paso gordo, el de la introducción de PISA financiero en el informe de la OCDE de PISA, ¿no? En la evaluación PISA. Esto nosotros lo conocemos muy bien porque fue una charla entre el secretario general de la OCDE y nuestro presidente, que él muy preocupado en que había que introducir la educación financiera en edades tempranas. Tuvimos una charla con él en el año 2005 y en el año 2010 se materializó una petición para poder hacer la evaluación. Yo creo que aquí hay mucho debate, ¿no? Yo no soy docente y no sé en qué parte del debate situarme, ¿no? Pero sí que trabajo con muchos docentes, tengo varios amigos docentes y pues hay de todo, ¿no? O sea, el informe PISA vale para algo, ¿no? La evaluación realmente evalúa lo que estamos, cómo se evalúa la educación financiera. Es igual que la lectura, es igual que la comprensión lectora, que las ciencias, que las matemáticas, ¿no? No a todo el mundo le ha gustado, pero de alguna forma yo sí que creo que ha puesto de relevancia pues, que hay una carencia, ¿no? Hay una carencia, que también se ha generado otro debate, ¿no? Que es lo que pongo ahí, el de Salvados y el debate de la comunidad educativa. Yo creo que la publicación de los resultados del informe PISA en julio de 2014 generó un debate en muchos países. Cuando te encuentras que alguien ahí fuera, un organismo multilateral, te dice que los niños españoles no tienen conocimientos financieros y parece como que se echa la culpa al docente o al colegio, y luego pues, quien considera pues, que lo que se está evaluando pues no es así, no es el mayor conocimiento. Pero eso generó mucho debate y hace muy poquito, hace 2 o 3 meses, salió un programa que seguramente muchos de vosotros visteis, el programa de Jordi Évole de Salvados, pues que también puso esto encima de la mesa, ¿no? Se está enseñando educación financiera, ¿quién la tiene que enseñar? ¿Qué hacen las entidades financieras metiéndose en los colegios dando educación financiera? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Multitud de posts, artículos, José escribe mucho, José Antonio Marina, que también tengo el gusto de conocerle y el lujo, ¿no? El honor de conocerle personalmente y que además estuvo en el comité de expertos que creó el programa de educación financiera de BBVA. Surgen un montón de artículos, de posts, de debates en las redes sociales también, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Es necesaria la educación financiera? ¿No es necesaria? ¿Tenemos que hablar de economía? ¿Tenemos que hablar de finanzas? ¿Lo tienen que dar los bancos? ¿Lo tienen que dar los profes? Bueno, la verdad es que ahí hay muchísimo debate, ¿no? Entonces esto a mí me plantea esta pregunta, ¿no? ¿Es una tarea de los educadores o es una tarea de la sociedad en general, ¿no? Es una tarea de todos. Y aquí me encantaría cambiar la idea de esta charla, ¿no? Que he visto ahí venía conferencia, yo quería tener un debate con vosotros, ¿no? Porque a mí me interesa mucho lo que pensáis y lo que podéis aportarnos a los que estamos metiéndonos en este mundo y que realmente pues, no estamos en el contacto del día a día con los chicos, ¿no? Bueno, yo os voy a dar mi visión. Yo creo que la educación financiera es una tarea de todos, ¿no? Es una tarea de la sociedad. Yo creo que la educación financiera empieza en casa. Ahí acabamos de estar ahora mismo comentando un poco lo de la paga, no la paga,
si los padres deben hacerlo o no, si los padres se van un poco de la educación de sus hijos, la dejan en manos de los profesores, decía José, no vienen a verme las tutorías, ¿no? Yo creo que los padres, yo no tengo hijos, pero tengo 6 sobrinos, creo que los padres deben involucrarse, ¿no? También en esta tarea de la educación. ¿Cómo? Pues en primer lugar, pues teniendo comportamientos financieros saludables, ¿no? O mejor para entenderlo, pues dando ejemplo, ¿no? Contabas lo del niño de los Beckham, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? O sea, pues es una familia que obviamente no necesita, pero ellos han considerado pues, que su hijo tendría que meterse un poco en el mundo real y ver lo que es el esfuerzo y ver lo que es ganar el dinero y lo que tienen que soportar ellos para llegar cada día una paga a casa. Nosotros tenemos un taller en el programa de educación financiera. El programa de educación financiera de BBVA lo dan los docentes, pero ofrecemos a los profesores pues, tener voluntarios del banco pues, a explicar cosas, ¿no? Y uno de los talleres que hacemos los voluntarios es el de la paga semanal, le llamamos, ¿no? Que es muy difícil cuando vas a un cole. A mí me ha tocado en coles de todo tipo, he ido a Villaverde muchas veces, a San Blas o a colegios de Arturo Soria, ¿no? Entonces cuando dices, ¿quién tiene paga? Pues hay unos coles en los que todos te levantan la mano, hay colegios en los que no puedes preguntar quién tiene paga porque el 90% de la clase sus padres están en el paro, ¿no? Pero siempre intentas explicarlo desde el punto de vista, cuando tienes un dinero, que te lo dan los abuelos o que te lo dan los padres, ¿qué haces con él, ¿no? Y un poco es muy curioso ver cómo hay familias en las que, independientemente de la situación económica en la que se está, pues los padres sí que establecen el ejemplo de qué hacen con el dinero y cómo lo ganan y les explican a los chavales pues, lo que es el esfuerzo de ganarlo, ¿no? Para mí un segundo punto es que el dinero forme parte de la vida de la familia, ¿no? Que muchas veces a los hijos se les aparta de lo que está pasando en casa, ¿no? Y muchas veces pues, hay una situación financiera buena o mala y los niños no son conscientes, ¿no? de lo que está ocurriendo. La tercera es esas decisiones financieras de nuestros hijos, ¿no? Cuando tienen un dinero, ¿qué hacen con él, ¿no? En este tema de la paga y del presupuesto hacemos un juego y les ayudamos a los chicos a pensar cuáles son los gastos de su vida, ¿no? Es un juego con tarjetas. Entonces, hay una muy buena que es que tienes que elegir un gasto y entre esos gastos está Internet, ¿no? Y entonces les das 3 opciones de tener solo teléfono en casa, tener Internet de banda súper ancha, ultra ancha y con fibra óptica, o tener Internet enganchado ahí a la wifi, ¿no? Y todos te eligen la banda ancha y súper mega todo porque lo que quieren es tener una buenísima conexión, ¿no? Cuando vas subiendo los escalones y te das cuenta que si has pagado tanto en Internet o en electricidad o en el cole o en la ropa, no te puedes ir de vacaciones, quieren tirar para atrás, ¿no? Porque dicen, no, espera, que tenemos que arreglar esto porque es un ejercicio muy divertido, muy bonito, porque en el fondo los chicos sí que se van dando cuenta de dónde tienen que poner el dinero y dónde están las cosas importantes, ¿no? Y por último, pues, bueno, pues lo que hablábamos antes también en relación a lo de los Beckham y también en relación a lo que pueden hacer los padres, ¿no? Al final se trata de fomentar valores de ahorro, de esfuerzo, de previsión, de responsabilidad, de prudencia, ¿no? Que son los que no sé si os pasa, a mí me pasaba con mis sobrinos que los mayores pensaban que el dinero salía de la pared. Y entonces era todo una cuestión de una tarjeta de un plástico que salía de la pared y decían, vamos al cine, no, es que no tengo dinero. Decían, no, pero está aquí lo de la pared, puedes entrar y, ¿no? Entonces, pues que se sepan un poco de dónde viene, ¿no? Segundo, el sistema educativo, ahí estáis de lleno vosotros, pero yo creo que, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Hay quien cree que se os pone la carga y otros que piensan que es un ámbito exclusivo, ¿no? Un poco el tema del legado que hablaba también antes José, ¿no? A mí me toca bastante ir a París, a los grupos ahora mismo que están un poco sacando las conclusiones de PISA, más allá de las conclusiones, ¿no? Sino pues todo ese desarrollo que hay después con las estadísticas de ver, oye, si tenían este nivel económico, vivían en esta ciudad o iban a este colegio, eran tantos hermanos o son niños, son niñas, y bien un poco desgranar toda esa cantidad de estadísticas y de datos que ha arrojado el informe, ¿no? Y allí, claro, allí no solo hay gente española, allí hay gente de todos los países. A mí ese foro también pues, me
me da un poquillo de respeto, bastante respeto, pues porque son catedráticos todos también, y en economías, docentes, hay gente que está incluso de asociaciones de padres, o sea, hay un elenco bastante amplio. Y ahí te vas dando cuenta que en aquellos países donde realmente se toma la educación financiera como una estrategia nacional, van mucho más avanzados, y en países en los que no se ha querido tomar la decisión de dónde tiene que estar la educación financiera, pues los resultados, y vuelvo otra vez a decir, ¿no?, que son todos siempre criticables y, y opinables sobre todo, ¿no?, pues son inferiores, ¿no? El tema de la participación de los docentes y los educadores, ¿no?, en el diseño de la estrategia nacional. Aquí, lo decía Marina el otro día en un post también, ¿no?, que sois el elemento crítico de la sociedad en lo que refiere a los temas de la educación. Pues por supuesto, los que estáis ahí todo el día en el día a día y veis a los chicos y tenéis reflexiones como las que has contado tú, que imagino que las tenéis todos y que a mí se me quedan un poco fuera del alcance, ¿no?, de cómo se comporta un niño en una clase y cómo reacciona ante determinadas cosas, o el tema del WhatsApp me ha dejado pues totalmente fuera de sí, ¿no? Pero al final no se pueden establecer, los políticos no pueden establecer, y mucho menos los banqueros, ya os lo digo así, pueden establecer pues una decisión de si debe ser una competencia transversal o debe ser una asignatura, o si debe darse con un material o debe darse con un sistema mucho más amplio de canales de conocimiento. Ahí tenéis que estar los docentes decidiendo cómo enseñamos a nuestros niños estas cosas, ¿no? Educación financiera, ¿qué es, no? Es la TAE, es economías, finanzas, son valores. O sea, yo creo que ahí también hay que abrir mucho el espectro y realmente no pensar que estamos enseñando productos financieros en educación financiera. Eso no va de eso. Los productos financieros, nosotros que tenemos programas de educación financiera para todos, niños, jóvenes, adultos, incluso empresarios, pues a los adultos sí les enseñas lo que es un producto financiero, lo que es una hipoteca, lo que es un fondo, lo que es una inversión en bolsa. Pero yo creo que a los niños, y sobre todo pues los más pequeños, los 6 a 14, lo que tienes que enseñar pues son más temas de competencias, habilidades, comportamientos, valores, aptitudes ante estas materias, ¿no? Y no tanto, y eso ahí quiero romper una lanza, no es una cuestión de enseñar un producto financiero, un servicio financiero, es cuestión de enseñar qué es la moneda, la historia de la moneda, qué es para ti el dinero, para qué sirve el dinero, cómo puedes conseguir algo si te esfuerzas, cómo puedes distribuir, qué es un gasto, qué es un ingreso, ¿no? O sea, cosas muy generales que en definitiva sirvan para ayudarles a la preparación de la vida diaria y afrontar sus retos, ¿no? Yo creo que, y ahí vuelvo otra vez al informe PISA, ¿no? El cálculo de cuánto cuesta y cuántas cajas de tomates, eso realmente es lo que queremos. Quien decía antes que se ha convertido en el tema de la educación financiera, es un tema de cálculo, o lo que quieres es que los chavales salgan a la vida y digan, oye, si yo ahora mismo me compro un coche de 20.000 euros y no tengo un ingreso y lo he pagado a plazos, no voy a tener dinero para pagarlo después, si yo en la tarjeta de crédito dejo dinero a deber, sé que me van a cobrar un interés del 20 y pico % por lo que he dejado de pagar, sé que la tarjeta de crédito la tengo que pagar una vez al final del mes. O sea, son cosas que les enseñan a la vida diaria, ¿no? Porque nos guste o no, y esto en la última charla de campus, que teníamos ahí una experta de la OCDE, un compañero vuestro levantó la mano y dijo, esto no hay que enseñárselo a los niños, ¿no? Y yo creo que sí, porque está ahí, nos guste o no el sistema capitalista, nos guste o no los bancos, están ahí. Entonces, mejor prepararles, ¿no?, para afrontarse, si queréis, al lobo, pero que lo afronten, ¿no?, que lo sepan. Vale, después habíamos hablado pues, de la casa, habíamos hablado del sistema educativo y las iniciativas privadas, ¿no?, que esas son las que están surgiendo y que yo creo que son las que están generando pues, más escozor, ¿no?, en las cosas. Aquí yo veo dos, ¿no? Por un lado hay una generación de conocimiento por parte de expertos. Antes José decía, no hay expertos en la educación financiera. Bueno, sí, no, ¿no? O sea, yo creo que tú mismo, ¿no? José Antonio, Marina, Tiana, hay muchísima gente que está escribiendo sobre este tema y que te ayudan a entenderlo. Yo, por ejemplo, no tengo una postura, ¿no? A pesar de que trabajo en esto y lo trabajo desde una entidad financiera, pues te ayudan a entender, pues oye, lo que piensan los profesores, lo que piensan los padres, lo que piensa la sociedad en general, qué es lo que nos está pasando,
me parece pues, muy interesante pues, todos esos artículos, estos debates que se están generando pues, un poco de la mano de expertos, ¿no? Y que nos ayudan mucho a mejorar, ¿no? Y luego está el tema del sector financiero. Yo creo que el tema del sector financiero, que los bancos pongan en marcha programas de educación financiera, debe formar parte de su responsabilidad, ¿no? Y cuando hablo de responsabilidad en sentido amplio. No estoy hablando de la responsabilidad corporativa, sino la responsabilidad que debemos asumir los bancos por lo que ha pasado, ¿no? Y en este sentido debemos asumir dos tipos de responsabilidades. Una que es la obvia y que, bueno, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un programa ahora que no nos gusta contar mucho porque es un programa le llamamos comunicación transparente, clara y responsable, y es un programa para explicar de forma clara, que no transparente, clara, los productos, ¿no? Lo que os decía antes, de los beneficios y los perjuicios del producto. Distingo, más como sois docentes, me entendéis bien, entre transparencia y claridad, porque son cosas distintas. Nosotros hemos sido muy transparentes. Ser transparente supone que un contrato de hipoteca tiene 50 hojas, porque contiene todo lo que la ley dice que tengas que meter ahí. ¿Y quién lo entiende? Yo trabajo en un banco, no he firmado una hipoteca en mi vida, he vivido de alquiler. El otro día se lo explicaba a los niños en el cole, en un cole también, que decían todo el tema de la hipoteca que salió en Salvados, ¿no? Y decían, es mejor comprar una casa que alquilarla. Y decían ellos, porque tiras el dinero, que es lo que dice mi padre, es lo que me dice mi padre a mí. Entonces yo decía, madre, estos niños, ¿no? Yo les tuve que decir, yo vivo de alquiler, yo pago un alquiler, porque no creo en la propiedad de la vivienda, ¿no? Y yo vivo de alquiler. Pero bueno, que no me quiero ir, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, pero es que ese esfuerzo no puedes decir. Que estás diciendo, no, estamos en un programa para explicar claramente los productos. Es que si no has explicado claramente los productos, o sea, eso tiene que venir dentro de ti, ¿no? Bueno, a la vez tienes que, lo que os decía, son dos caras de una moneda, ¿no? Tú no puedes ir al mundo diciendo, voy a dar clases de educación financiera, voy a poner un programa de educación financiera para que la población tenga conocimiento y pueda tomar decisiones financieras informadas, y a la vez no estar explicando los productos que tú tienes, a ver, no tener productos claros, no tener productos responsables, obviamente, ¿no? Y eso estoy hablando, como os podéis imaginar, obviamente, de todo el tema de las preferentes, el tema de las cláusulas suelo y demás, ¿no? Entonces, hay que hacer un doble trabajo ahí, ¿no? O sea, antes de salir a decir nada, pues tienes que hacer la limpieza en tu casa, que tus gestores conozcan los productos, que los explican bien, que sean productos responsables, y después tienes que ayudar pues, a la población a adquirir el nivel de conocimiento que les permita sentarse contigo de igual a igual, ¿no? En definitiva, yo creo que aquí lo que los bancos podemos hacer es canalizar recursos, ¿no? Hoy en día, este país y otros tantos pues tienen muchísimos problemas para distribuir los recursos para las cosas que son necesarias, ¿no? Establecer una estrategia general de educación financiera desde el punto de vista público pues es caro, y yo creo que ahí las entidades privadas, las empresas, ya me da igual que sean bancos, aseguradoras, lo que sea, tienen que dar un paso adelante y financiar ese tipo de programas, ¿no? También puede aportar los conocimientos, pero lo que comento aquí, ¿no? Que los contenidos deben venir liderados por la comunidad educativa. La metodología y el contenido deben ser hechos por docentes. O sea, un banco no se puede meter a hacer un material para explicar en una clase, porque para empezar nosotros no somos docentes, nosotros somos otra cosa. Yo no soy banquera, pero somos otra cosa, ¿no? Y esto, que fue, por ejemplo, uno de los debates más grandes que generó el tema de Salvados, ¿no? Es que no hay debate, es que no puede ser. O sea, si tú quieres ayudar a alguien a establecer un programa educativo, lo tienen que hacer los expertos, ¿no? Que son los docentes. Y en ese sentido, el programa de BBVA está hecho 100%, por docentes, los vais a conocer hoy porque creo que tenéis a Pau Education esta tarde, que fueron los que construyeron nuestro programa, ¿no? Que construyeron el programa y que a día de hoy lo siguen gestionando, ¿no? Es un programa que se da a los profesores, se dan materiales a los profesores, que los profesores utilizan, no sé si alguno lo conocéis, el programa Valores de Futuro, pero los docentes utilizan un cuaderno del docente que tiene 64 talleres para dar diferentes disciplinas en diferentes edades y dentro de las asignaturas que ya existen en el currículum. Y para ayudar al docente a la hora de, oye, ¿cómo explico esto? Pues hay una línea de 24 horas que responden pedagogos y docentes, no la gente del banco, y que les ayudan un poco pues, a ponerlo en marcha, ¿no?
Y bueno, el tema del voluntariado, ¿no? Lo mismo. ¿Quién debe dar estas cosas en los coles? Pues son los profesores los que deben darlo, ¿no? Otra cosa es que pongas a disposición de los profesores los voluntarios para que de alguna forma pues rompan en alguna clase. Vosotros pues sabéis que muchas veces pues estás todo el año con la misma, pues que traigas a alguien de fuera un día a clase pues es divertido para los chavales, rompe un poco la rutina. Yo la verdad las experiencias que he tenido son buenísimas, me ha pasado de todo, o sea, obviamente pues una chica que viene de un banco en el año 2010, 11, 12, pues a muchos no les resultaba muy cómodo, ¿no? Pero bueno, debo decir que a fecha de hoy estamos en 4.200 colegios, nunca hemos tenido una queja de un padre, ni de un docente, ni de los chicos, ¿no? Siempre han sido situaciones que, bueno, pues que se han llevado bien. ¿Pero por qué? Y aquí os voy a lo que es al centro de la cuestión, al núcleo de la cuestión. Porque un banco que establece un programa de educación financiera nunca, ni para niños ni para adultos, puede pretender que ese programa sea una vía para vender un producto o un servicio, o para vender las bondades del sistema financiero. Y eso es algo que tiene que estar muy cuidado. Los voluntarios tienen que ir con una formación exquisita para que a un voluntario no se le escape en la clase algo. Os voy a contar un ejemplo. Hace 2 meses fui a una clase de voluntariado con un compañero de otro banco. Y estábamos hablando del tema de la distribución de esta paga semanal, ¿no? ¿Y qué haces con ella? No sé qué, no sé cuánto. Al final, el objetivo era que cuando llegáramos a ver todos los gastos, les quedara el ahorro, les quedara un dinero para ahorrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque un poco era el tema del esfuerzo y un poco el tema de los imprevistos, ¿no? Te puede pasar algo en la vida, que tú tienes todo tu ingreso súper bien organizados y de repente estas gafas se te rompen y tienes que comprarte unas gafas nuevas y valen 200 euros y si no has ahorrado, pues no las puedes pagar. O te va a costar mucho tiempo pagarlas, ¿no? Entonces, cuando acabamos y dijimos, ¿y el ahorro? Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con el ahorro? ¿No? ¿Qué hacemos con este dinero? Con la intención de irnos a, bueno, pues esto sirve para cubrir imprevistos, lo que fuera, ¿no? O de un capricho, lo que sea, ¿no? Y entonces un niño dijo, lo meto en la hucha de casa, ¿no? Y muy bien. Y entonces otro niño dijo, lo meto en una cuenta del banco, ¿no? Y entonces mi compañero dijo, muy bien. Y entonces el compañero preguntó, ¿qué es mejor? ¿La hucha o la cuenta? Y se me pusieron los pelos así. Claro, y entonces los niños, pues no, mejor la hucha, mejor la cuenta, está más seguro, ¿no? El sistema financiero no asegura, no tiene total seguridad. Acordaos lo que pasa en Argentina. O sea, no, bueno, el tema, por ejemplo, de las preferentes. Es un sistema, el tema de las preferentes es un producto malo, ¿no? Pero en Argentina tenías tu dinero en su banco y tengo que fue en Argentina. Mis abuelos se casaron allí y la gente perdió todo el dinero, ¿no? Entonces salimos de allá y era un piloto. Entonces yo dije, oye, esto tenéis que tener muchísimo cuidado, no se puede preguntar, por supuesto, y dije, no, pues está muy bien, cariño, tú lo que tienes que hacer es ahorrar. O sea, pues sí, donde sea se ahorra, aunque sea bajo el colchón, en una bolsa o en el cajón de casa, o se lo das a mamá, pero hay que ahorrar. Y entonces salimos y, oye, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Dije, no, porque es que tampoco es eso, porque, oye, es mejor... Dije, ¿pero tú te lo crees esto? O sea, digo, y entonces les dije, te voy a decir lo que va a pasar. Este niño llega a casa esta tarde y va a decirle, mamá, en el cole estaba una chica de BBVA que nos dijo que había que abrir una cuenta. Y yo soy la madre y cojo el teléfono, llamo al colegio y digo, pero vamos a ver, ¿qué habéis tenido ahí? Que me viene el niño diciendo que tengo que abrir una cuenta en BBVA, ¿no? ¿Se te acaba el programa de educación financiera? ¿Ya? Porque al final, ¿en qué se convierte? No, estos están ahí metidos para vender cuentas corrientes, ¿no? Eso no puede pasar. Y en ese sentido tienes que tener un cuidado exquisito en que si llevas voluntarios vayan completamente aleccionados de que esto no puede hacer. Pero esto pasa en la educación financiera para niños y en la de adultos. Nosotros tenemos un programa en México que ha formado ya casi 2 millones de personas y cuando se forma en un taller en particular que se llama el uso responsable de la tarjeta de crédito, tú no puedes acabar un taller y decir, y ahora, si quiere una tarjeta de crédito, váyase a Bancomer. No puede ser, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Y esa es la forma de evitar el conflicto de interés.
Pero esto realmente hay que trabajarlo muchísimo y hay que tener muy censados quiénes son tus voluntarios, lo que van, lo que vienen a hacer y lo que no, ¿no? La última es el papel de la sociedad, que también yo creo que parece que como que la sociedad no somos nadie, es la sociedad, ¿no? O sea, es como las empresas o el colegio, ¿no? Es que me dicen que tengo que, es que no, pues esto es lo mismo, ¿no? La sociedad somos todos, ¿no? Y aquí hay un montón de iniciativas que se están llevando, bueno, pues desde asociaciones de consumidores, se están organizando muchísimo, por ejemplo, las asociaciones de vecinos o de consumidores para trabajar en temas de economía colaborativa, para trabajar en temas de ayudar a entender, ¿no? Antes de que los bancos incluso se pusieran un poco en marcha a entender cómo funciona el sistema financiero y los productos, pues ya había muchísimas asociaciones que lo estaban haciendo. Organizaciones del tercer sector, conocí sobre todo seguramente muchos a Junior Achievement, por ejemplo, o a un montón de... Nosotros tenemos en Estados Unidos 2 o 3 también asociaciones Everfi que están trabajando, proporcionando pues, ese complemento, ¿no?, que no hace el gobierno. O sea, pues si tú tienes unos recursos para canalizar al mundo de la educación financiera y no tienes los conocimientos para hacerlo, pues hay muchísimas organizaciones, ONGs, que tienen en sus filas a pedagogos y a docentes pues, que te ayudan a montar un programa que se pueda trabajar en los colegios y que además te ayuda también a tener una legitimidad en el cole, ¿no? Porque si no es un programa que es tuyo, como el caso nuestro de Valores de Futuro, es un programa que, bueno, pues que contribuyes en él, pues puedes hacer esa contribución, pero siempre desde la legitimidad de una organización del tercer sector pues que no tiene el conflicto de interés que puedes tener tú, ¿no? También hay fundaciones corporativas, la Fundación de Telefónica, la Fundación de Mapfre, este es el tipo de fundaciones que estoy hablando, que también lo que hacen es canalizar recursos en este sentido. A mí me encantan las propuestas más locales, ¿no? En México, por ejemplo, y también hay uno en Turín, en Italia, hay 2 museos interactivos de economía, ¿no?, que son chulísimos. O sea, son un museo donde llevas a los niños, pues en lugar de, pues un día lo llevas a de ciencias naturales, otro día al Prado, no lo sé, pues un museo donde los niños, desde muy pequeñitos, aprenden de forma interactiva, pues por ejemplo en el de México hay una bolsa y los niños se ponen los trajes y entonces aprenden a lo que es invertir y por qué se invierte, y la oferta y la demanda y demás, ¿no? O la historia de la moneda, ¿no? Cómo surge del trueque a la moneda y a dónde estamos con los bitcoins, o sea, como que es de alguna forma pues muy... Y esas son iniciativas sociales, no surgen de una entidad privada, ¿no? Y luego el sector de la cultura, ¿no? Pues utilizando bueno, pues el recurso, por ejemplo, de la lectura de los cómics, pero también hay en Argentina, nosotros, por ejemplo, tenemos una organización con la que trabajamos que hacen obras de teatro, ¿no?, para que los niños también aprendan visualmente, ¿no? También ya están surgiendo algunos documentales, algunas películas que de alguna forma pues, te hacen esa misma tarea, pero de una forma mucho más amena para los chicos. Bueno, yo creo que hasta aquí era lo que os quería compartir, ¿no? Un poco son reflexiones nuestras, ¿no?, después de 6 años de experiencia en programas de educación financiera, como os digo, pues para todo tipo de colectivos. Y ahora sí que os abro la palabra, ¿no?, para que preguntéis lo que queráis o comentéis lo que queráis o me hagáis llegar vuestras reflexiones, que estoy segura que las tenéis y seguro que algunas muy críticas, ¿no? ¿Alguna? Yo tengo 2 reflexiones. En realidad no son 2 reflexiones, son 2 historias. Y os las voy a contar solo para compartirlas sin conclusiones. Estoy trabajando, soy maestra, estoy trabajando en un pueblo muy deprimido, aunque está muy cerca de donde estamos nosotros ahora. Y hace 15 días han desahuciado en un alquiler de una hipoteca a la madre de 3 alumnos del centro, que vive sola con los 3 niños. Y el tema del desahucio era una deuda que habían contraído, evidentemente, y 3 profesores nos hemos puesto en marcha para hacer una educación financiera con ella. Le hemos puesto un plan de ahorro porque ella ha encontrado un trabajo como asistenta, y esto me hace pensar hasta qué punto la educación financiera no debería entrar también en la escuela de padres. Sí. Y desde un nivel muy básico, por cierto, muy elemental, porque la mayoría de los mensajes
que se reciben relacionados con el dinero, evidentemente provienen de la familia sí. y de cómo la familia Sí. gestiona. Pero bueno, esta es una conclusión y yo no quería hacer conclusiones. La segunda historia es que mis alumnos de sexto de primaria trabajaron para reconocer lo que eran los impuestos. Trabajaron en grupo, una actividad que era ser los gestores, formar parte del gobierno, no de una nación, sino del centro activo. Con lo cual ellos tenían que decidir de una manera sencilla, iban a recibir el 10% de un sueldo medio que tenía la población. ¿A qué lo dedicaban? Se dirigían, y con el dinero que recaudaban tenían que revertir en mejoras para el centro. Entonces, la primera sorpresa que se llevaron es que con los impuestos, ellos como miembros del gobierno se tenían que adjudicar un sueldo. Tengo que deciros que fueron súper honrados, un sueldo de lo más razonable, de manera que les quedaron muchísimos impuestos. Mientras ellos estaban haciendo la actividad de, con el resto del dinero recaudado en los impuestos, mejorar el gimnasio, vamos a dedicar a esto tal dinero, tal otro tal, me hicieron pensar, puesto que vi que ellos espontáneamente actuaban con justicia en la gestión de los impuestos y con honestidad, en los mensajes que reciben los bancos. No estoy hablando de los bancos, estoy hablando de la gestión, estoy hablando de la corrupción, de la hotelería. Sí, sí, sí. ¿Cómo se contrarresta desde la escuela? ¿Cómo puedes? Porque claro, yo esta reflexión no la hice con ellos, la hice solo para mí, porque era entrañable ver cómo ellos espontáneamente gestionaban con el. Estamos indefensos ante los mensajes. Para esto no tengo ninguna conclusión, solo os lo comento. Pero claro, son demoledores. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, bueno, en el primer caso, nosotros tenemos una carrera popular que hacemos aquí en Madrid, y la recaudación de la carrera pues durante muchos años fue ACNUR, y cuando empezó el tema a ponerse muy feo en España, pues Cáritas nos vino a solicitar ayuda, y bueno, al final, pues después de un trabajo, montamos un economato, de alguna forma para dignificar de alguna forma la petición de ayuda pues, a familias que estaban un poquitín mejor de las familias que atiende Cáritas, ¿no? Pues mira, en ese caso, la total recaudación de la carrera pues, fue a montar el economato, que lo montamos de hecho en una oficina del banco, y abastecerlo, ¿no? Porque obviamente pues, lo que pagan no es un 0,20% del coste del producto, con lo cual no llega para cubrir gastos, ¿no? Entonces lo vamos cubriendo. Y muy pronto, ahí hay 100 familias, y muy pronto Cáritas nos dijo: Lidia, lo que nos pasa es que son familias que se están levantando, que vienen de situaciones pues de eso, de desahucios, de situaciones de deudas, de vivir en situación de calle, de estar en la calle con hijos, etcétera. Se están levantando pues porque bien tienen una ayuda que se la damos nosotros, o porque empiezan a ganar un dinero, pero nos damos cuenta que no saben cómo gastarlo. Entonces empezamos a hacer un trabajo con ellos, que de hecho lo hace Cáritas, de ayudarles a los básicos del ingreso y gasto, ¿no? de gestionar el mínimo presupuesto que tengas para eso, ¿no? Y yo creo que cuando hablaba de la sociedad, hablo también de ese tipo de... Porque siempre pensamos en el cole, que obviamente, si empiezas desde abajo es como todo, ¿no? Pues cuando llegan arriba, pues se encontrarán con situaciones pues igualmente malas, pero igual tienen más herramientas para abordarlas, ¿no? Y Cáritas atiende pues, a gente que igual no habla castellano, ¿sabes? Y que no le puedes poner a decir, oye, que no es que no hable castellano, es que no entiende lo que es un sistema capitalista, no entiende... Hay inmigrantes en Cáritas que vienen del Sáhara y que no sabían lo que era comprar hace 10 años, ¿no? Entonces, hay una situación ahí muy... Yo creo que hay una forma de ayudar muy importante, ¿no? Y en el caso a mí me pasa mucho cuando estoy en los coles, ¿eh? Porque, mira, el otro día estamos hablando de que es malo endeudarse, ¿no? Y explicábamos a los niños que pedir un crédito, por qué y para qué hay créditos buenos y créditos malos, ¿no? O sea, por qué se pide un crédito para comprar los regalos de Navidad, ¿no? O para irse de vacaciones, ¿no? O sea, yo crecí en una familia que cuando no había dinero no nos íbamos de vacaciones. No nos íbamos de vacaciones. Pasé muchos años sin ir de vacaciones. Cuando íbamos de vacaciones éramos 4 hermanas en un Renault 12, los 4 metidos ahí sin aire acondicionado de León a Alicante. O sea, quiero decir que vivíamos de otra forma, ¿no? Y entonces cuando un niño me dijo,
y si es malo endeudarse, ¿por qué se endeudan los países? ¿Por qué se endeudan los países, no? Ostras, si te dejan ahí... Y entonces empezó a salir, eran niños de 14 años, y empezó a salir el tema de Bankia, o sea, los temas de las noticias, ¿no? Y que es verdad que te faltan argumentos, ¿no? Pero yo, humildemente, creo que hay que ir a los valores ahí, ¿no? O sea, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, ¿no? Todos. Yo, desde luego, también tengo la tranquilidad de que trabajo en una entidad que esto me lo permite, ¿no? O sea, que yo ese discurso no es de Lidia, es un discurso que oigo, y también siempre lo digo, las compañeras de la FAD lo saben, yo trabajo en un banco porque es este banco, y el día que yo entre en ese banco teniendo que dejar mis valores a la puerta, dejaré de trabajar ahí, ¿no? Pero de momento, seguro que tenéis alguna experiencia con BBVA que no es buena, porque todo pasa, porque somos 110.000 empleados, 35.000 en España, y bueno, pues es difícil hacer llegar el mensaje, ¿no? Pero yo de momento vivo ahí tranquila. Dime. Bueno, yo también tuve un comentario de un alumno acerca del endeudamiento de los países, ¿no? Sí. Él me lo matizaba de esta manera, la verdad es que me lo reflexionaba muy bien y decía, bueno, más que la injusticia que puede ser el endeudamiento de los países, sino por qué tienen que jugar con mi futuro en el gobierno actual. Yo apenas he votado, pero me están endeudando a 30 años. Sí. Cuando yo cumpla esos 30 años tendré que devolver algo que no he elegido. Que viene de atrás, sí. Jo, fíjate cómo discurren, ¿eh? ¿Qué edad tenía? 14. ¿Cómo discurren? O sea, yo empecé a explicar, bueno, en el caso, yo les empecé a explicar que es como las familias, ¿no? O sea, que cuando tú tienes tus hijos, ¿no? Que son tus ciudadanos, que tienes que darles una educación, comida, una salud, etcétera, pues muchas veces tienes que recurrir a pedir un crédito para poder hacerlo. Pero también siempre lo digo, ¿no? O sea, al final es una cuestión de cómo gestionas tus ingresos, ¿no? Y ahí me encanta ese ejercicio que comentabas, ¿no? De decir, bueno, si tú fueras el gobierno y tuvieras el 10%, ¿qué le dedicarías, no? Porque ahí les haces pensar, ¿no? En lo que se hace bien y lo que se hace mal. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería, abundando un poco en lo que ha dicho la compañera, yo vengo de una población de la Sierra de Cádiz, de 12.000 habitantes aproximadamente, en la que hay un nivel de paro galopante increíble. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que los niños están engañados por sus propias familias en el tema económico, porque resulta de que la principal idea de los padres es que su hijo salga del pozo donde está la familia, y por lo tanto le tratan de poner a su alcance todos los medios necesarios, de forma que lo engañen porque le acostumbran a llevar un ritmo de vida superior y que necesita unos ingresos superiores a los que hay en la casa. Pero eso se lo ocultan, es decir, el niño tiene un móvil porque el padre no lo tiene, es decir, el padre renuncia al móvil y se lo da al niño. O el niño se va a una pizzería con sus amigos y el padre no sale ese fin de semana con la madre, porque claro, efectivamente el niño se ha gastado dinero de... Entonces, aprovechando un movimiento que se llama Comunidades de Aprendizaje, invitamos a los padres a visitar los centros y a darles charlas y a decirles sobre diferentes cosas. Y una de las que estamos utilizando es que los padres, allí no hay, tengo que aclarar que allí no hay colegios ni privados ni concertados. Todos son públicos porque no hay negocio, evidentemente. Entonces, todas las clases sociales que son, digamos, desde clase media hasta clase baja, están en el mismo sitio, por lo tanto podemos tener una comparación. Entonces es muy importante que padres que se consideran de clase, ellos lo consideran de clase alta, evidentemente, porque ni siquiera vislumbran lo que es la clase alta, ¿no? Vayan y les expliquen cómo viven, porque ellos piensan que nadan en la abundancia, que derrochan. Entonces ese tipo de cosas, si va una persona, y sobre todo el ejemplo de los niños de esas familias, es muy importante. Entonces, estos talleres que le llamamos talleres, que son una especie de charlas, que procuramos que no se nos vea mucho el plumero, digamos, en el sentido de que no... son muy importantes, lo hemos incluido en un taller de educación para el consumidor, porque tenemos que decidir, lógicamente, un horario y un tiempo concreto, y al mismo tiempo, pues, la escuela de padres.
Sí, me parece fundamental. Los niños aprenden. Nosotros creemos que aprenden lo que les enseñamos. No, los niños aprenden lo que ven. Lo que ven. Entonces, si tú ves en tu casa un niño pequeño, porque además eso no se puede enseñar a un niño cuando ya se habla eso. Eso hay que enseñárselo a los niños cuando empiezan primero de primaria casi. Y es cuando se ven que tú apagas la luz al salir de una habitación, claro, o ese tipo de cosas, y entonces tú le explicas que eso es el ahorro y le enseñas lo del ahorro. Claro, claro. No, Son conceptos básicos. Pero es el ejemplo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Porque además, este país tenemos un carácter muy de red familiar, afortunadamente, ¿no? Porque si no, no sé dónde estaríamos si no fuera por las redes familiares que existen, ¿no? Pero mira, yo muy cerca mío ha habido un caso de esa necesidad de los padres de solucionar los problemas de los hijos, ¿no? Y lo pongo así, porque es la necesidad de los padres. O sea, al final no estás haciendo ningún favor. No estás haciendo ningún favor. Si un hijo tuyo tiene una deuda y tú se la pagas, no le estás haciendo un favor, porque nunca va a aprender que cuando uno tiene deudas se pasa mal y que te pueden pasar cosas como quedarte en la calle, que es tremendo y no quieres que eso pase, ¿no? Pero perpetuamos eso de dejarle el móvil, eso de que él vaya a la pizzería y yo no, eso de que mi hijo tenga lo mejor que yo, ¿no? Se perpetúa en el tiempo y al final tu hijo tiene 30 años, se ha metido en un piso o se compró un coche porque se puso a trabajar en la construcción, que eso también en España hay tela marinera de los chavales que dejaron el cole y se metieron en una obra y a los 18 años tenían un cochazo, iban a las discotecas, se pagaban copas y no sé qué, y después se compraron un piso que valía 3 veces más de lo que pagó por él, 3 veces más de lo que valía, y de repente te encuentras en la situación de que ni piso, ni coche, ni trabajo, y vives de tus padres, porque tus padres no te dejan caer, ¿no? Y muchas veces pues hay que tomar esa decisión valiente de dejar caer para por lo menos ese aprendizaje, ¿no? Yo quería preguntar si no sería quizá más importante o tan importante como hacer educación financiera con los propios chavales directamente, el plantearse una línea que igual ya existe, que no lo sé, con los padres, en la línea que acaba de decir el compañero, sí. Es decir, que a veces los padres, si le va económicamente bien, pues parece que aunque no eduquen en nada en su casa, todo sí. Puede ir medianamente bien, pero ¿cómo educar desde casa cuando los padres no están educados para educar a los hijos en esos conceptos? Y lo que decía yo antes, además, ¿no? Cuando nosotros hemos vivido un momento en el que tú ibas a un banco y pedías una hipoteca y te daban mucho más de lo que pedías, que yo siempre digo, ¿no? A ti nadie te puso una pistola en la cabeza para pedir una hipoteca del 110%, pero el que estaba en el otro lado no te dijo, oye, si te doy el 110%, si pasa cualquier cosa, me quedo con la casa y encima me debes dinero, ¿no? Que eso es como el gran debate que hay. Mira, nosotros aprendimos esto nosotros cuando empezamos con los programas de educación financiera, empezamos en México, con lo que se decía antes, ¿no? Ahí hay un 60% de población sin bancarizar, el país va avanzando, se va desarrollando, va fenomenal, hay muchísimo trabajo y entonces la gente se incorpora, la gente de la sierra se incorpora en la ciudad y se incorpora en el mercado laboral. La empresa le paga una nómina, la nómina va por el banco inmediatamente, que allí no están donde estamos aquí, que allí no han tenido la crisis financiera que hemos tenido aquí, tarjeta de crédito, no sé qué, y una persona que no tiene esas herramientas no lo sabe usar, ¿no? Nosotros empezamos a dar las clases allí para adultos, y la filosofía era países desarrollados, educación en valores para niños, países sin desarrollar o en vías de desarrollo, educación para adultos para bancarizarlos de forma responsable, ¿no? Para que ellos pudieran tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Y al cabo de los años nos hemos dado cuenta que hay que mezclar, y nosotros hemos traído el programa de México para España, porque nos encontramos que aunque la población estaba requete bancarizada, pero no sabe hacer uso de los productos, y los productos son mucho más complejos, están peor explicados, y eso. Entonces empezamos en varios coles, estamos ahora mismo en 6 comunidades autónomas, empezamos en Castilla-La Mancha, y empezamos dando clases para chicos mayores, de 15 a 18, o sea, ya los últimos años, 15 a 17, ¿no? Y la sorpresa fue que las AMPAs nos dijeron, oye, ¿podemos traer padres a esto? O sea, podemos... Y los profes también dijeron, oye, ¿podemos venir los profes a esto? Porque al final ahí sí que estabas hablando más en genérico, ¿no? De lo que es una hipoteca, de lo que es una tarjeta de crédito, de lo que es un fondo, de lo que... Y tiene muchísimo éxito, porque en el fondo es lo que pasa, que al final, ¿cómo a tu hijo le vas a explicar los riesgos de un... Yo no, te lo juro, yo no entiendo la hipoteca. O sea,
no lo he hecho, nunca he tenido una hipoteca, entonces a mí todo eso del interés, pagas el interés pero no el capital, yo no soy financiera porque no estudié eso, y es difícil de entender, o sea, hay muchos productos que son difíciles de entender, ¿no? Entonces, a mí me parece del todo necesario la formación para adultos. Y en este país. Incluyendo la economía doméstica. Incluyendo la economía. De hecho, lo que decía de Cáritas es economía doméstica. Así, que no son finanzas, sino el presupuesto. O sea, con muchísimos grupos que están en exclusión social, que son, pues eso, sobre todo inmigrantes, población rural, muchas veces, de otros países, porque la población rural española sabe muy bien cómo gestionar sus dineros, ¿eh? O sea, realmente es un colectivo que... Pero población rural en otros países o inmigrantes que llegan y no saben cómo gestionar lo que cuesta cada cosa, esa idea de, oye, ¿qué tienes que pagar, no? O sea, pues oye, paga tu alimentación, tu salud, tu ropa, ¿no? O sea, las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, digamos, ¿no? Y luego tu seguridad en una casa con unas, bueno, pues con la luz, el agua, tal, no sé qué, y luego ya el ocio, ¿no? Que muchas veces es necesario también, pero que puedes tener un ocio, por ejemplo, intentar saber distribuir un presupuesto, sea mayor o sea menor, ¿no? O sea, cómo ayudar a decir, oye, lo primero que tienes que hacer es comer y dar de comer a tus hijos, ¿sabes? Y después tener una vivienda digna. Y después ya te compras el móvil con la tarjeta que quieras, porque eso también, o sea, hay un colectivo, bueno, pues muy importante, sobre todo de inmigrantes, que lo primero que hacen es comprarse un móvil para hablar con su familia, porque eso también es comprensible, ¿no? Pero el móvil tiene internet, oye, pues que igual te puedes ir a un locutorio público y ese gasto, invertirlo, o por ejemplo, mira, muchas cosas que estamos trabajando con la gente del Economato en temas de alimentación, ¿no? Alimentación sana y comida más económica, o sea, enseñándoles a cocinar, o sea, cómo hacer un buen plato con mucho nutriente en lugar de coger y llevarte a los niños al McDonald's. Porque esto de la hamburguesa de McDonald's vale 1 euro, pero es que igual con 3 euros puedes hacer una comida para 4 días, ¿sabes? Con, no sé, unas buenas lentejas, patatas, no sé qué, ¿sabes? Y también eso, ¿no? Y sobre todo temas de economía colaborativa, estamos trabajando también con los coles, ¿no? El tema del ahorro que decías antes, ¿no? De un cole completo, de decir, vamos a hacer un proyecto de ahorro, todo el cole, que se va, pues por no tirar papel, por cerrar los grifos, por apagar las luces, por ayudar a limpiar, por... Como la sociedad pues muchas veces genera gasto, porque si dejas los papeles tirados se atasca el sumidero del patio, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y además que al final, no sé qué hora es. Independientemente de la comunidad donde vengamos, todos nos encontramos en la misma realidad. A mí me ha sorprendido la reflexión de la compañera y luego me muy bien la intervención del compi, porque estábamos relacionados. La comunidad en la que yo vengo, en Andalucía, pues no sé si en otros también, se inició hace 2 o 3 años las mini empresas educativas, la educación financiera, de alguna manera sistematizada, solamente lo que forma parte del currículum escolar, sino ya de una manera, bueno, casi complementaria. Hubo muchos centros que nos adherimos a él y tal. Y luego me sorprendió que no, y esto es una reflexión que a lo mejor yo no lo veo y cualquier otro compañero me puede decir que sí lo entiende. Sí. Yo no entendí cómo si nos ayudaban, bueno, pues a llevar a cabo una serie de pautas, de actuaciones que pudieran resultar pues, para ayudar a ese tipo de formación en ese sentido de la educación financiera, y no recogieran un aspecto que era absolutamente ligado, estaba absolutamente ligado a él, que era el impacto social. Eso que comentaba la compañera, de que tú a lo mejor dentro de ese programa que estabas impartiendo clase y que estabas compartiendo, luego el chico te venía al día siguiente y te decía, yo no entiendo cómo tú me dices que hay que hacer tal y tal, y luego yo veo que la honestidad, la justicia, todos esos valores que eran puramente de carácter humano, de ser humano, no se contemplaban en el plan. Y sobre todo tampoco entendí que cuando ya hay un cierto histórico, es decir, han pasado 2 años, 3 años, no veía ninguna herramienta, a lo mejor yo soy un tonto, pero a veces otro compañero lo ha llevado a cabo y me dice, ¿cómo no había un proceso de FIFA diciendo, bueno, cuando se inició este plan de educación financiera, completamente estaba distribuido por provincias, yo vengo de la de Cádiz, no se contempló que había algún momento en el que la parte docente se chocaba con la realidad que yo llego a casa, como telediario, y resulta que hay un Bárcena, hay no sé, la lista de lo que tú quieras. Y solamente te enseñaban a gestionar desde el punto de vista práctico, que está muy bien, es perfecto,
pero que si no iba adherido a una serie de valores que tenían que pronunciarse el doble, pues luego te encontrabas con que el chico te decía, joder, pero si es que tampoco, ¿para qué hay que ser tanto? Si luego un economista que se supone que sabe la leche, luego le falta la parte principal. O sea, tengo los conocimientos, pero no tengo la actitud humana. O sea, hablas de la honestidad o... Claro, pero como valores no solamente educativos, se forma parte del ser humano. Entonces, tuvimos que echar mano, como complemento a esa información que nos llegaba quizás más pragmática o más curricular, a estrategias como la comunidad de aprendizaje. Por eso, fíjate que al final todos vemos lo mismo. Y a mirar la misma perspectiva de tu actitud o de tu formación en educación financiera, pero siempre con un carácter sociológico, un peso más específico en acuerdo, porque es que si no se te queda la cojo. Claro. Y yo no sé si alguno en otra comunidad también se lleva a cabo estos planes, porque a nosotros nos ha pasado eso, que no hemos encontrado que empezaba a funcionar desde el punto de vista académico, si de alguna manera, pero luego como la realidad que se chocaba era la corrupción en no sé qué, no sé cuánto, esto se cae. Claro, te das cuenta que te falta una confrontación con la realidad y el chaval te dice, oye, pero ¿para qué quiero hacer esto, no? O sea, y lo que están intentando es que no piensen, claro. Para que yo tenga un ahorro que otra persona se va a gastar en algo que no debe. Claro, lo que decías antes tú, ¿no? De que te endeudas por algo que pasó hace 30 años. ¿Qué quieres que ahorre si al final puede ser que esté en manos de alguien y de un desarmado que se lo gaste? Claro. Estamos adquiriendo como complejo de burbuja en la escuela. Sí, porque realmente los valores que estamos trabajando chocan tanto, confrontan tanto con lo que hay fuera de la escuela, que realmente yo por lo menos lo tengo, que es el complejo de burbuja. No, pero qué difícil, ¿eh? Claro, estoy diciendo la verdad, estoy preparando para la vida real, o estoy dando un mundo de yuppie aquí a los alumnos. Claro. A lo mejor habría que añadirle a la escuela de padres una escuela de políticos y prohibirle que nadie pudiera presentarse a las elecciones si no tenía un certificado escolar que garantizara una cierta... No, pero es que es interesante. Mira, fíjate qué interesante es esto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Al final nos pasa a nosotros. O sea, tú dices, pues eres una persona honrada, que trabaja, que gana su sueldo, que se mata a trabajar y de repente ves, pues eso, que hay uno que con 4 tal empezó a tirar dinero para Suiza y acaba, ¿no?, forrado, ¿no? No se haya intentado de alguna manera crear, pues, no sé, un banco de recursos de gestionar. ¿Cómo se gestiona? Lo que de verdad es importante, con lo que luego tienes que salir y defender en la sociedad. Sí, es interesantísimo este... Mira, nosotros tenemos una escuela de negocios muy cerca. Una cosa que ha pasado también, ya pasó en Estados Unidos y en España, yo creo que vamos también un poco por ese camino, que por ejemplo en América Latina no, porque siguen siendo escuelas muy elitistas y tal, ¿no? Pero con todo el tema de la crisis también se ha puesto muy en duda el liderazgo que se está enseñando en las escuelas de negocios. O sea, cuando tú tienes una escuela de negocios elitista, donde van los niños, pues o bien que tienen en Estados Unidos más, ¿no?, que tienen unos expedientes académicos espectaculares, pero también van los que pueden pagárselo, ¿no?, que solo están pensando en ser los lobos de Wall Street o los banqueros de España. O yo he estado en charlas que he preguntado a un auditorio de 200 personas en una de las mejores universidades de España, y de preguntar, cuando salgáis de aquí, ¿quién quiere trabajar en una empresa del IBEX 35? 80% del auditorio, para arriba, ¿no? ¿Cuántos queréis ser funcionarios? Prácticamente el 20% restante. ¿Cuántos queréis tener una actividad emprendedora? 2. Eso en una de las mejores universidades de España, que te imaginas que allí está lo que va a sacar este país adelante, ¿no? Y entonces las escuelas de negocio están haciendo, yo llevo el programa de educación financiera, llevo un de emprendimiento social. Y están haciendo la reflexión de que los estudiantes de las escuelas de negocios trabajen. De hecho, el programa que tenemos es un programa de apoyo a las empresas sociales, a emprendimiento social, empresas sociales, fundaciones, organizaciones que buscan una solución sostenible a los retos sociales, y tenemos a los estudiantes de SADE trabajando durante 3 meses, 8 horas al día, con los emprendedores sociales. Estoy hablando de, pues eso, de empresas que hacen agricultura ecológica integrando la discapacidad, o no sé si conocéis el caso de La Falleda de Cataluña, Cristóbal Colón, pues que tienes trabajando ahí. Entonces se nos da la paradoja de que te llaman padres y te dicen, oye, es que yo a mi niño lo he metido en SADE para que sea un empresario, y ahora me dice que quiere emprender socialmente. Entonces, pues claro, ahí tienes que, nos vamos fatal de tiempo, ¿no? No, pero cuando vayas
Vete acabando, guapa. No, pues se da, o sea, a la vez más hay escuelas de negocios preocupadas en formar en valores ahí, ¿no? O sea, que están pidiendo como forma de acceso, ¿tú qué has hecho en tu vida por los demás? Así de grande la pregunta, ¿no? ¿Tú qué has hecho por los demás? Vale, tienes 3 carreras, hablas 5 idiomas, mejor expediente académico de no sé dónde, pero ¿tú qué has hecho por los demás en la vida? Y eso yo me parece muy interesante pues para acabar teniendo dirigentes, ¿no? Personas que al final pues también aportan esos valores, ¿no? Entiendo que no se contemple eso que ya se está viendo, que nos hace falta desde dentro de la enseñanza. Pero yo creo que es una reflexión muy buena y que hay que aplicar. Y que hay que aplicar. Nosotros nos ayuda Innovator, que es una asociación de jóvenes emprendedores sociales, y son los que nos han ayudado a complementar ese material que nos Claro, claro. de la propia institución educativa. Entonces, claro, sí, porque como es que nos va un poco la olla con el tema financiero, por eso decía, y a mí me encanta ese artículo que sacó Marina hace un poco de educación económica, educación financiera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que ser, ¿no? Porque yo creo que ante todo tiene que ser educación para la vida, ¿no? O sea, porque yo mis sobrinos cuando me dicen, oye, ¿por qué esto, no sé qué? Pues dice, pues eso es lo que hay que ser en la vida, hijo. O sea, es que, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir ahí diciendo, pues vale, él tendrá un montón de dinero y se montará en un yate y tendrá 300 millones en Suiza, pero es que no es una persona íntegra. Claro, o sea, no sé, ¿no? Bueno.